nunca compres un arrancador portátil sin antes hacer esto. Dame unos minutos de tu tiempo y te contaré cuál es el arrancador portátil que más te conviene. Hoy tengo 3 arrancadores portátiles que representan 3 de los que más se venden actualmente en el mercado. También tiene especificaciones similares en cuanto a capacidad, a nivel de precio, aunque hay uno que tiene un precio superior a los otros dos, pero no por el hecho de que es más costoso quiere decir que sea mejor. Y eso es una cosa importante porque mucha gente los compra, pero hay que tener en cuenta algunos detalles para que no cometas un error comprando un arrancador portátil. De eso se trata, pero no solamente voy a estar aquí en mi estudio, sino que voy a estar haciendo una prueba con uno de los cuales considero podría ser el más conveniente para ti. Muy bien. Imaginémonos que esto es un cuadrilátero donde pelean los boxeadores, pero en esta oportunidad, en lugar de tener a 2 pugilistas, tenemos 3 que van a pelear por el trono de cuál es el arrancador portátil más conveniente o el mejor para ti. Bueno, en esta esquina tenemos este con una caja un poco más grande, es el Noco, un arrancador portátil muy popular. Acá en el medio tenemos a Wolfbox, otro arrancador portátil bastante popular, de los que compran mucho, y acá tenemos el Avapau, otro arrancador portátil que es muy conocido. Primero vamos a hablar de la potencia, la capacidad. Los 3 ofrecen 4000 amperios de corriente máxima, excepto uno de ellos, el más grande, el Noco, que sube un poco más hasta 4250. Pero aquí está la clave, en la capacidad de la batería. El Noco se queda muy atrás con solamente 6750 miliamperios, mientras que el Wolfbox y el Avapau tienen mucho más con 24000 y 27800 miliamperios respectivamente. Eso significa más arranques por carga y eso es un elemento importante. Grábatelo, más arranques por carga en estos dos, el Wolfbox y el Avapau. Ahora bien, no solamente se trata de cargar una batería muerta o la capacidad para cargar una batería muerta, aunque es obvio que esa es la razón principal por la cual vas a adquirir o a comprar un arrancador portátil. Pero hablemos de los beneficios adicionales que tienen cada uno, porque no se trata solamente del par de pinzas para cargar una batería muerta. Hablemos, por ejemplo, de cuántos puertos de carga tiene cada uno, que es un aspecto importante. Bueno, Wolfbox toma la delantera en ese aspecto. Un puerto de carga rápida, y grábate esto, carga rápida de 65 vatios. Es un puerto USB-C, donde puedes cargar un iPhone, por ejemplo, o un teléfono Android que tenga USB-C. Va a ser bastante efectivo y bastante rápido para cargar un dispositivo de esos. Además de eso, Wolfbox tiene 2 puertos USB-A o USB regular de 18 vatios. Eso es bastante. Noco, que ya vemos que es un poco más grande, ¿qué tiene? Bueno, es un poco más débil, no por el hecho de ser más grande, es más poderoso o ofrece más cosas. Tiene 60 vatios en USB-C y 2 puertos USB-A de 10 vatios, así que se queda un poco más atrás. Y Avapau, bueno, Avapau es aceptable, pero sin carga rápida, no la ofrece carga rápida y es muy bonito el empaquetado y todo eso, pero no tiene carga rápida. Ah, y aquí hay algo importante para notar. Wolfbox es el único con pantalla incorporada, eso significa que siempre sabes lo que está pasando con esa pantallita. Y ojo, puede cargar más del 80% de la batería de la mayoría de los celulares en tan solo 30 minutos, por eso es carga rápida. Y regresamos al estudio para hacer un unboxing de las 3 para ver la presentación, la estructura, la calidad, digamos, de construcción de cada uno. Y para eso tengo este aparato, digamos, es uno de esos inventos que por ahí hicieron en la China para facilitar esto, lo de un unboxing, ¿no? Y poderlo hacer acá para todos ustedes. Y bueno, vamos a destapar primero el Wolfbox. El Wolfbox viene con esta presentación. Bueno, me gusta mucho el estuche, es bastante sólido. Aquí viene obviamente lo que son las pinzas. Estas pinzas, mira, no sé todavía cómo trae este ya lo había visto en otra oportunidad, otro video que hice, pero este tiene las pinzas obviamente para el terminal positivo y negativo y el agarre nada más ya me gusta, son unas pinzas un poco más robustas de otros arrancadores portátiles que he tenido la oportunidad de probar. Acá tienes un cargador también para cargar el Wolfbox, tienes un sticker, este sticker, acá vienen instrucciones ya de el Wolfbox, todas las instrucciones, y vamos a ver ahora sí el Wolfbox. Mira aquí con este resorte. Wow, es pequeño, en sí es práctico, me gusta la estructura que tiene. Aquí dice Wolfbox 4000 amperios Jump Starter, arrancador portátil, y mira, esta es la pantallita que está para encenderlo y el Boost.
Así que este me gusta bastante, la verdad que sí. Tiene un 78% de carga acá en el momento del unboxing. Esto es para colocar las pinzas aquí. Puerto USB-C y puerto USB regular. Como tiene carga rápida, ojo, puedes cargar ahí tu iPhone, tu Android en tiempo récord, como te dije, 30 minutos. Y aquí tiene todas las especificaciones. Me gusta la construcción, no pesa casi mucho y es muy fácil de llevar. Y obviamente tiene la luz acá, una linterna. La encendemos. Y tiene también señal intermitente, un poco más despacio, ahí lo tenemos. Y ahora destapemos la caja del Noco, que es la caja más grande. Como les dije, no necesariamente por ser el más grandote es el mejor. Aquí viene. Buena, parece una caja de zapatos de lo grande que es. Bueno, aquí estoy viendo que es un poco más pesado. Vienen las pinzas. Sacamos de aquí y aquí tenemos el Noco. Bueno, está separada con las pinzas. Un poco más aparatoso, O sea, no me gusta, digamos, que no es tan práctico, no es tan... Y esta caja, digamos, es enorme, es gigante. Lo coloco aquí. A ver, es mucho más pesado que el Wolfbox. Las pinzas, claro, se sienten duras en sí, mucho más duras, fíjate, para la apertura, mucho más duras que las del Wolfbox. Sí, está pesado, tiene, digamos, buena presentación, buena estructura. Traemos aquí que trae la caja por acá, una bolsa para meterlo, ¿no? Es como en esta tela, así como una seda. Está bien, viene con instrucciones también y su cargador. ¿Ok? Y me falta el Avapau. Lo vamos a destapar. Parece que tiene un estuche similar al de Wolfbox. Aquí está. El Avapau. Tiene aquí. Ok, aquí tiene sus pinzas. Estas pinzas las veo similares a las de Wolfbox. También se sienten, digamos, robustas. En esto sí, esto se conecta, digamos, a la unidad en sí. Esto tiene una separación. Por aquí debe tener instrucciones. Y acá tienes el adaptador para cigarrera. ¿Ya? Esto es algo adicional. Fíjate que el otro no la tenía. Y aquí la unidad es mucho más pequeña. Para algunos puede ser un poco más práctica, conveniente. Pero ten en cuenta, digamos, las especificaciones que te dije. Es muy importante. Acá, mira, es buena la presentación. O sea, no es liviano. Digamos, es un poco más liviano que el Wolfbox. Pero, y mucho menos liviano que el Noco. Es una presentación un poco más compacta. Y pues acá tienes su conexión. No le veo... bueno, aquí sí tiene como una linternita. Pero es una linternita mucho más pequeña. Este no tiene display digital como tiene el Wolfbox. Mira, el display digital, ahí lo vemos. Este de los tres es el único que tiene, que sabes exactamente la cantidad de carga que tiene, tienes todo el complemento visual con un display digital. Este no lo tiene y el Noco tampoco, así que por ahora este lleva la delantera. Y en cuanto a la luz, es una luz más pequeñita y se enciende de acá. Ahí lo vemos, también cambiamos a luz intermitente, ahora una luz un poco más rápida, ahí la tenemos, básicamente la misma función, pero obviamente la capacidad de la linterna mucho más pequeña. No les hablé de Noco a nivel de luz. La lámpara en sí del Noco viene un indicador específicamente para la lámpara, ahí se enciende y también debe tener luz intermitente. Esta es la del Noco y algo bueno es que el switch de la luz está claramente identificado. En los otros es simplemente con el mismo que enciendes la unidad, lo dejas sostenido y es lo que activa la luz. En este pues tiene un botón adicional solamente para la luz. La unidad Wolfbox te cuesta $140, 2 años de garantía. La garantía también es muy importante. ¿Por qué? Porque Avapau cuesta $20 menos, ya te cuesta $120, pero solamente te da 1 año de garantía. Y la unidad Noco te cuesta $350, mucho más costosa y solamente te da 1 año de garantía. 350, $140 y $120, pero con Wolfbox vas a tener 2 años de garantía. ¿Qué pienso de Noco? Bueno, ya dándote el veredicto final, creo que el Noco es demasiado costoso para lo que te ofrece. Con toda sinceridad, sí, es más robusto, es más pesado, menos práctico que los otros dos, sí. ¿Qué pienso del Avapau? Bueno, el Avapau, a pesar de que es una unidad mucho más liviana, le faltan funciones clave. Sí, es más barato y todo, solamente 1 año de garantía, no tiene carga rápida, como te decía, es una función que sí tiene la unidad de Wolfbox. ¿Y qué pienso de Wolfbox? Creo que Wolfbox es la mejor combinación entre los tres, por su facilidad de uso, por la cantidad de funciones que te ofrece, la capacidad en sí, además de una garantía de 2
2 años, como te dije. Es el doble de los otros y fue diseñado para tener una fácil portabilidad, lo que lo hace conveniente para llevarlo de un lado a otro en tu vehículo. Es fácil cargarlo. Yo creo que Wolfbox en esta lucha o en esta batalla de los 3 arrancadores portátiles, 3 de los más vendidos, parece que es el claro ganador. Y mira lo compacto que es, la presentación y el display digital son funciones o son ventajas competitivas que me parece que son más grandes que la que tiene el Avapo y la que tiene el Noco. Además, otra ventaja importante que tiene es que puedes recargar este arrancador de 24.000 mAh al 80% en 1 hora y media, o sea que ya está listo para la batalla en hora y media con el 80% de carga por si lo necesitas. Una recomendación que sí te doy, independientemente de las 3 unidades, puede que a ti te guste más la Noco, la Avapo o la Wolfbox, es que no esperes a quedarte varado. O sea, no esperes. Muchas veces se nos quedan encendidas las luces del vehículo, ahí es cuando se descarga y no tenemos un aparato, no hay nadie que nos auxilie. Pues no esperes para tener realmente una herramienta que yo considero que es importante, por no decir casi que imprescindible, tener en el vehículo para que te saque de esas emergencias. Si es tu señora, tu esposa, tu mamá que maneja, es un excelente regalo, que es realmente muy fácil de explicar, de operar, que la va a sacar de un apuro en el momento de una emergencia. Muy bien, ¿qué pasa en la vida real en la función más importante, que es arrancar una batería muerta? Bueno, vamos a la calle con un vehículo y vamos a verlo. Y para hacer la prueba vamos a utilizar un vehículo que obviamente tiene la batería completamente muerta. Estamos hablando de este Mazda 5. Vamos a entrar acá al vehículo, vamos aquí y vamos con mucho cuidado. El vehículo está, la batería no funciona. Le damos vuelta completa, está muerto, mira. Ahí no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Esta batería está muerta. Entonces nos vamos a probar el arrancador portátil. Voy a hacerlo con el Wolfbox de 4.000 amperios, que es el que, por lo que les he mostrado, los datos, especificaciones, inconveniencia, el que toma la delantera en esta disputa. ¿Ok? El Wolfbox. Y aquí voy a colocar la cámara en este soporte de sujeción para poder tener las manos libres y hacer la demostración. Lo encendemos de aquí, está al 100% de carga y ahora procedemos a conectarlo en esta batería de el Mazda 5. Okay. Y luego primero el terminal positivo y luego el terminal negativo. Entonces, que se me está volteando aquí la cámara, un momentito, a ver, no te voltees, ahí estamos. Ok, perfecto. Todo esto lo hacemos seguido, aquí no hay edición y listo. Ya lo colocamos, ahí me empieza a dar una señal que está muy pero muy baja la batería. Se supone que cuando diga ready me debe dar una señal. Esto es otra de las ventajas del display digital, una señal de que está listo para arrancar. Pero esta batería está tan muerta que ni siquiera da para eso. Ahora, eso es una característica de seguridad que tiene este sistema. Lo que podemos hacer en ese caso es el boost. Mucha gente o muchos arrancadores portátiles no tienen este boost, ya para aumentar la potencia de la carga. Simplemente lo dejamos hundido, ahí lo tengo presionado por unos segundos y ahí dice Start. Eso quiere decir que ya este carro, en teoría, debe estar listo para arrancar. Y ahora sí, nos volvemos a meter acá. Vamos a encenderlo. Perfecto. Ahora sí, lucecitas como un arbolito de Navidad, pero encendió el vehículo. Este Mazda 5 con el Wolfbox de 4.000 amperios. Ahí está tu demostración real. Esto, digamos, mira qué bien. Y ahí vemos que de 100% con la carga que le dio, estamos hablando de que solamente consumió un 3%, te queda para muchísimas cargas más. Con el arrancador portátil Wolfbox, puedes mantenerlo ahí en tu vehículo, es muy conveniente y tiene suficiente porcentaje como para sacarte de muchísimos apuros más. Vamos a quitarlo, colocamos aquí un momentito, ya vamos a apagar el carro. Ahí está.
Wolfbox, y mira lo práctico, ¿eh? Eso es lo que te decía, que lo puedes llevar acá en la guantera, en la cajuela. Es una cajita muy práctica. Y mientras lo voy guardando otra vez acá, en su estuche bastante práctico, lo que te puedo decir es que puedes, con una carga completa del 100%, cargar en teoría unas 35 a 40 veces si es que llegaras a necesitarlo. Eso es bastante, porque tiene una mayor capacidad de carga esta unidad. Otra cosa es que, como lo viste, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es plug and play, o sea, básicamente conectas y al instante así arranca, y eso es lo que necesitas. Eso es lo que se llama conveniencia, y por eso estás pagando en un precio que no es tan caro como el otro, el que te enseñé, el Loco, pero tiene una función mucho más efectiva. Ojo con esto también, el Wolfbox no solamente te arranca un carrito como este, no 4 cilindros, Mazda 5, sino que en pruebas rigurosas se ha hecho con vehículos más grandes, de hasta 10, de motores de 10 litros, y los ha arrancado sin ningún problema, diésel, así que es una unidad muy conveniente. Si te interesa el Wolfbox, que es la que yo considero que tiene esa mejor relación de costo, beneficio, garantía y todo lo que te he hablado, en el enlace que está en la descripción lo puedes comprar. Así que también dale like a este video si te ha gustado y pues recomiéndalo a las personas que creas debas recomendarse. Por el momento nos vemos en el próximo video, así que mantente súper cargado siempre. Chao, nos vemos. Un abrazo.